Pero ¿en qué cabeza puede caber tal cosa? Me decía a mí misma. ¿Será posible que tú pienses en hacer real lo que piensas con tu suegro? Mujer, recuerda que es el padre de tu marido, vamos, no te dejes llevar por las emociones. No sé en qué momento comenzó todo. Tal vez fue aquella noche en que mi esposo llegó oliendo a perfume barato y con la corbata mal puesta, balbuceando excusas que ni él mismo creía. O quizás fue el día en que mi suegro apareció en casa con una mirada distinta, como si supiera algo que yo aún no entendía. Mi matrimonio era un barco con grietas por todas partes, y yo me aferraba a él con la terquedad de quien se niega a hundirse. Pero un día dejé de luchar. Dejé de esperar que mi esposo volviera a casa con la ternura que alguna vez me prometió y empecé a notar otras cosas, otros gestos, otras presencias. Mi suegro siempre fue un hombre serio y de pocas palabras. Viudo desde hacía años, se mantenía ocupado con su negocio, sus reuniones y sus silencios. Pero un día, de manera sutil, comenzó a acercarse más de la cuenta. Primero fueron pequeñas atenciones, una taza de café servida con precisión cuando yo aún no había pensado en prepararla, un comentario sobre mi cabello recogido, una mirada que duraba más de lo debido. Luego vinieron los momentos más evidentes. Un roce en la cocina cuando pasaba detrás de mí, su mano firme sobre mi espalda al despedirse, la forma en que pronunciaba mi nombre, con un tono distinto al que usaba con los demás. Mi esposo seguía ausente, atrapado en su mundo de engaños y madrugadas inciertas. Y mi suegro estaba ahí, con una presencia que se volvía cada vez más imposible de ignorar. Una noche, mientras servía la cena, él se quedó observándome. No con la mirada de un hombre que ve a su nuera, sino con la de alguien que descubre algo prohibido y tentador. «No mereces esto», dijo de pronto, con la voz ronca. No respondí, me quedé quieta, sintiendo como su mirada me atravesaba. Luego se acercó, y con una delicadeza inesperada, acomodó un mechón de cabello detrás de mi oreja. Fue un gesto mínimo, pero fue el principio del fin. Esa noche no dormí, no por culpa de mi esposo, que una vez más no había llegado a casa, sino porque el recuerdo de mi suegro me mantenía despierta. Entonces decidí que era momento de irme de esa casa, porque sabía que no estaba pensando bien. Sabía que lo que me pasaba era el resultado de mi frustración, de la falta de interés de mi esposo. Y no quería caer en tan semejante tentación. Aunque la tentación sea muy fuerte, en nuestras manos está ceder o resistir y alejarnos para podernos a salvo de tales cosas. Quiero darte las gracias por escuchar el relato, y me gustaría saber tu opinión, por eso no quiero despedirme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Un fuerte abrazo de tu amiga y confidente, Regina, hasta la próxima.